Qué bueno, hermanos, que podemos darnos cita a la casa de Dios y que aquí en este lugar podemos entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque como veíamos domingos atrás, tales adoradores Dios busca, que le adoren de esa manera. Quiero, hermanos, que abran sus Biblias. Nosotros tuvimos una lectura devocional en el libro de Nehemías. Márquelo ahí con la cintita roja de la Biblia, en algunas es azules. Márquela con algo, no vamos a ir de inmediato allá, pero el grueso del mensaje será en Nehemías el capítulo 8. Yo quiero hablar, hermanos, en esta mañana bajo el título Un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. Ese es el título de este mensaje. Hoy en día está en las redes sociales esa palabra muy de moda, avivamiento. Si usted escribe esa palabra, se va a encontrar, por ejemplo, con una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Asbury, donde ya por más de 10 días se ha estado en una serie de eventos en lo que se le ha denominado precisamente avivamiento allí. Una universidad de tez cristiana, fundada por allá por el 1890 por un misionero precisamente. Y esta universidad ha estado sonando mucho en las redes sociales. No es que este mensaje es a raíz de esto que ha sucedido con ellos. Ustedes pueden luego buscar información de esa universidad para no gastar tiempo del mensaje en cosas superfluas. Pero es interesante esto que está sucediendo allí. Pero, hermanos, repito, quiero hablar sobre un verdadero avivamiento. Nosotros esta palabra la asociamos mucho con aspectos meramente emocionales. Cuando nosotros escuchamos la palabra, por ejemplo, avivamiento, nos estamos imaginando gente que llora, gente que está saltando, gente que se está dando en el pecho, gente que está con las manos hacia arriba y haciendo un sinnúmero de cosas y quizás hasta sin sentido pudiésemos decir. Pero la palabra avivamiento en el contexto precisamente cristiano tiene un matiz y un significado muy importante para cada uno de nosotros. Y es lo que en esta mañana vamos a estar nosotros hablando. Vamos a orar y, como siempre digo, esto es ya un estandarte, diría yo, en mis predicaciones. Olvídese de cualquier cosa que usted dejó en la casa. Una carne que usted sacó del freezer para que se vaya descongelando mientras está aquí, olvídese de eso. Olvídese de la comida, olvídese de todo. Vamos a concentrarnos en el mensaje porque Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, mi Señor, porque nos das el privilegio, Padre amado, de poder estar en tu casa. En tu palabra, Señor, nosotros encontramos varias definiciones refiriéndose al templo. Una de ellas muy conocida, Señor, es casa de oración. Estamos, Señor, en tu casa, casa de oración, donde ya hemos orado. Estamos orando ahora, hemos cantado también, Señor, a tu nombre. Hemos estado en un proceso de adoración desde antes de llegar aquí, mientras estamos aquí y al salir de aquí también, Señor. Puesto que la adoración no se reduce solamente al estar en estas cuatro paredes. Permite, Señor, que tu palabra pueda hablarnos en esta mañana y que podamos aprender y luego practicar lo aprendido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un verdadero avivamiento. El mundo en el que vivimos nos arropa constantemente. Los problemas que nosotros vemos en la sociedad nos preocupan bastante, nos perturban también. Y estas perturbaciones, estas cosas a veces nos estresan, o no a veces, nos estresan. Nos hace estar en cierto nivel de incomodidad, lo que nosotros vemos. Muchas veces el estrés y la ansiedad que produce este mundo, que producen las diferentes circunstancias en las que podemos vernos, causan entonces en nosotros desánimo espiritual. Y desde un punto de vista esto es normal. Cuando digo normal, no digo que es aceptado de que nos quedemos desanimados espiritualmente, sino que es normal de que de una forma u otra, por una razón u otra,
espiritualmente nosotros los cristianos en un momento determinado podamos estar desanimados espiritualmente. Esto entonces se convierte, amados hermanos, esta desmotivación espiritual se convierte en desmotivación para servir a Cristo y también se traduce en un estancamiento espiritual. Los desánimos espirituales que tú y yo podemos sufrir en un momento determinado como creyentes, como hijos de Dios, si no son trabajados espiritualmente, pueden desencadenar entonces que nos estanquemos espiritualmente y que justifiquemos nuestro estancamiento espiritual o el hecho de que no servimos a Cristo con expresiones tales como yo estoy desanimado. Tal situación en la iglesia, tal situación en tal hermano o tal situación en mi vida me tiene desanimado y por eso yo no hago o no voy a hacer tal o cual cosa. Las iglesias cristianas necesitan, y cuando digo las, estoy hablando en plural, pero también estoy hablando de nuestra iglesia. Las iglesias cristianas necesitan un avivamiento espiritual, hoy más que nunca. Nuestros pecados contristan al Espíritu Santo y nuestro orgullo opaca el proceso de santificación progresiva porque nos creemos el centro de todas las cosas. Y hermanos, el centro de todas las cosas espiritualmente no es usted ni soy yo, es Dios. Y aún físicamente el centro de todas las cosas, por lo menos en nuestra galaxia, no es usted tampoco. Porque usted no es un astro, usted no es una estrella, usted no es un planeta, usted no es una luna, usted no es un sol. Porque a veces nosotros creemos entonces como que los planetas giran en torno a nosotros y nos creemos a veces que somos más grandes, que somos, como decimos en buen dominicano, la última Coca-Cola del desierto, y en muchas ocasiones no llegamos a un esquimalito. Y ustedes conocen esa bebida muy popular en nuestro país, aunque ha desaparecido. Cuando hablamos de avivamiento espiritual, entonces, para dar una especie de definición, nos referimos no a los incrédulos. Hablar de avivamiento espiritual no es al impío. No se habla de avivamiento a los inconversos que están allá afuera. No. Cuando hablamos de un avivamiento espiritual nos estamos refiriendo exclusivamente a cristianos. Hablamos de cristianos. Quien necesita un avivamiento espiritual no es un inconverso. El inconverso necesita a Cristo en su corazón. Pero un avivamiento espiritual necesitan los cristianos. Bien, quiero tener eso bastante claro con ustedes. ¿Quiénes entonces necesitan avivamiento espiritual? Los cristianos. Los creyentes que se han enfriado, que se han adormecido o que están agonizando espiritualmente. A quienes Dios se revela Él mismo en su admirable santidad y poder para un nuevo comienzo de amor y obediencia a Él. Eso es un avivamiento espiritual. Quien necesita un avivamiento espiritual entonces es un cristiano, un hijo de Dios que por alguna o algunas circunstancias está desanimado espiritualmente, está apagado espiritualmente, está adormecido espiritualmente, está agonizando espiritualmente. El hijo de Dios en ese punto de su vida espiritual necesita un avivamiento. Y esto lo vamos a desarrollar bastante en esta mañana. Vamos a ir al libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y luego vamos a dar un salto al versículo número 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Voy a pedir a los hermanos que están allá arriba en los controles, traten de no proyectarme los versículos para que entonces los hermanos puedan utilizar su Biblia. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, dice el profeta, he oído tu palabra, y producto de oír la palabra de Dios, ¿qué hizo Habacuc? Dice ahí. Dice, y temí. Oh Jehová, aviva, palabra clave del mensaje, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Notemos que el profeta Habacuc estaba hablando aquí de un avivamiento.
Y hay un resultado aquí en el versículo 2, él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Un avivamiento, en pocas palabras, espiritualmente hablando, es cuando Dios aviva su obra en medio de la iglesia. Eso es un avivamiento. A veces nosotros escuchamos esa frase, necesitamos un avivamiento. Los miércoles es común, por ejemplo, escuchar ese tipo de peticiones. Oremos, hermanos, por un avivamiento. Bueno, en esta mañana entonces vamos a ver qué es un avivamiento para poder redireccionar bien nuestra petición y ser parte del avivamiento. Porque no podemos desear un avivamiento de la iglesia sin contar con usted y conmigo. Porque entonces no es un avivamiento de la iglesia. ¿Entendemos eso, hermanos? Vamos a ver eso más adelante. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. El profeta Habacuc quería un avivamiento. El pastor A.W. Tozer, con relación a esto del avivamiento, dijo lo siguiente, y preste atención a esta frase. Desear un avivamiento y al mismo tiempo descuidar la oración personal y la devoción es desear un camino y caminar otro. Repito la frase textualmente, dice, desear un avivamiento y al mismo tiempo descuidar la oración personal y la devoción es desear un camino y caminar otro. Pudiésemos decir entonces que usted querer ir a Plaza Lama, por ejemplo, pero no subirse en el vehículo para ir a Santo Domingo, es usted querer ir a Santo Domingo por la carretera hacia Sabana de la Mar. No puede existir un avivamiento si se descuida la oración y la vida de devoción. ¿Escuchó bien, amado hermano? Usted puede querer un avivamiento, Señor, haz un avivamiento en la iglesia. Aviva mi espíritu. Pero si usted descuida la oración, la palabra de Dios, una vida de adoración, una vida de devoción a Dios, usted quiere un camino, pero toma otro. Eso, hermanos, entendamos eso bien. El avivamiento no consiste simplemente en usted querer que exista un avivamiento. Es tener la actitud correcta para que suceda un avivamiento, comenzando contigo y conmigo. El avivamiento no debe comenzar por el hermano de al lado, o el del frente, o el que te queda atrás. El avivamiento espiritual, de manera individual, comienza en cada cristiano y de manera colectiva, entonces, en la iglesia en sentido general. Hechos, el capítulo 1, sentando, ¿verdad? Aquí está Zapata. Hechos, el capítulo 1. Vamos a ver algo indispensable acá para un avivamiento. Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, en el contexto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomarlo desde el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Dice ahí. ¿Quién? El Espíritu Santo, dice el versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos iban a recibir poder. ¿Cuándo? ¿Qué debía de darse primero para ellos recibir poder, espiritualmente hablando? El versículo 8 lo dice ahí. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que significa, Cristo Jesús le hizo entender a sus discípulos que el poder en ellos dependía absolutamente del Espíritu Santo. Hermanos, el poder para un avivamiento en la iglesia y un avivamiento en tu vida cristiana está en el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. No en una fuerza externa sobrenatural, no en una práctica litúrgica, no en una práctica que mueva mis emociones.
y que yo diga, wow, qué excelente, quiero volver porque me sentí bien, se me engrifaron los pelos, como decimos en buen dominicano. No, hermanos, reside en el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde está. Lo que significa entonces que quien traza el camino para un avivamiento es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo que tú y yo tenemos no es diferente o inferior al Espíritu Santo que tenían los discípulos y los apóstoles. Es el mismo. Los resultados en cuanto a su utilidad está en ti y en mí. Es ahí, de cómo nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Una nota interesante acá que les tengo: sin avivamiento no hay responsabilidad ni compromiso en la iglesia. ¿Escuchó eso, amado hermano? Sin avivamiento espiritual, sin ánimo por parte del Espíritu Santo, no hay responsabilidad ni compromiso. Lo que significa entonces que la cantidad de hermanos motivados a servir a Dios y comprometidos con el ministerio de Dios en la iglesia está relacionado, muy interrelacionado, con el nivel de avivamiento personal que haya y en la iglesia. Cuando falta avivamiento en una congregación, los creyentes tienden a responsabilizar al pastor. Los creyentes tienden a responsabilizar al pastor, pero generalmente están bastante equivocados. A veces decimos, bueno, nuestra iglesia necesita un avivamiento. Bueno, la culpa entonces la tienen los pastores. ¿Sabía usted entonces que para que la iglesia tenga un avivamiento no es responsabilidad absoluta de sus líderes, sino de cada uno de sus miembros? Si bien es cierto que del liderazgo deben salir las diferentes actitudes y motivaciones para que la iglesia siga este camino, pero el avivamiento es responsabilidad de todos, no de los pastores exclusivamente, no de los diáconos exclusivamente, de todos. La primera y fundamental causa para que no haya avivamiento es la falta de arrepentimiento personal y de la búsqueda del Señor Jesucristo en la intimidad de cada creyente. ¿Escuchamos dónde está entonces, dónde reside la falta de avivamiento? No es que no hemos saltado en un culto, no es ahí. Es en la falta de arrepentimiento personal por los pecados personales, primera causa, y la segunda, porque no estamos comprometidos en tener tiempo de intimidad con Dios. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí es donde reside el problema. En lo secreto, en la habitación de cada creyente, comienza un verdadero avivamiento. Además, también, hermanos, la falta de alimento espiritual, el poco estudio de la palabra de Dios y el no congregarse son causa y a la vez consecuencias de la falta de un avivamiento espiritual. Si yo no paso tiempo de estudio de la palabra de Dios, si no escucho predicaciones de sana doctrina, atención los predicadores que están aquí en esta mañana, hay una partecita que tiene que ver con nosotros los predicadores, así que prepárese y póngase el guante de catcher, pero también el no congregarse. Son partes de por qué, hermanos, nosotros no tenemos un avivamiento espiritual. El avivamiento de la congregación empieza con el avivamiento de cada miembro. Hay una frase, pudiésemos decir que hasta politiquera, dice: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino más bien tú por tu país. Podemos entonces aterrizar esa frase a nuestro contexto, ¿verdad? No preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu iglesia.
Porque el avivamiento, hermanos, es responsabilidad de cada creyente. Desde el que tiene 50 años congregándose aquí, hasta del que se arrepienta hoy, por ejemplo, en este culto. Todos tenemos responsabilidad en cuanto a un avivamiento. También, hermanos, debemos tomar en cuenta que la falta de avivamiento espiritual o de enfriamiento espiritual, el enfriamiento que muchos cristianos en ocasiones tenemos, es un arma que Satanás utiliza para destruir a la iglesia. Hermanos, siempre les he dicho, se lo voy a repetir, espiritualmente hablando, el poder de una iglesia reside ¿en quién? En Dios, que estableció una cabeza que es ¿quién? Cristo, ¿verdad que sí? Pero humanamente hablando, el poder de una iglesia reside en cada uno de sus miembros. Y también reside en su púlpito y en la predicación de los púlpitos. Entonces, hermanos, si tú eres fuerte espiritualmente, la iglesia será fuerte espiritualmente. Si tú tienes un avivamiento espiritual, si tú cobras ánimo espiritualmente, si tu vida empieza a ser una vida de devoción absoluta a Dios, la iglesia tendrá una vida de devoción absoluta a Dios. Porque nosotros no podemos vivir una vida separada de lo que es la iglesia y de quiénes somos nosotros, que somos miembros de la iglesia. Si tú y yo andamos mal, la iglesia va a andar mal, porque la iglesia es la sumatoria de sus miembros. Vamos a ver entonces, hermanos, este punto que le he puesto el título del mensaje, un avivamiento verdadero. Vamos a ir al libro de Nehemías, el capítulo 8. Ya que nosotros tenemos, ¿verdad?, esta pequeña zapata con relación a lo que es un avivamiento espiritual y cuando se necesita un avivamiento, que es cuando hay falta de motivación, cuando hay desánimo, cuando espiritualmente hablando hay tristeza. Ahí se necesita un avivamiento espiritual. Nehemías, el capítulo 8. Este libro, hermanos, es muy interesante. Este es el tercer mensaje que tengo del libro de Nehemías. El libro de Nehemías narra un aspecto histórico de la nación de Israel que es totalmente interesante, para que podamos entender algunas cosas de las que vamos a ver ahora. Necesitamos entender brevemente el contexto histórico de este capítulo 8 y de Nehemías completo. Recordemos, si usted lee los capítulos 1 y 2, usted va a encontrar que Nehemías, un hombre de gobierno, copero del rey Artajerjes, consejero del rey Artajerjes también, que era lo que se estilaba, este hombre habló con el rey Artajerjes al enterarse de la condición de los hermanos que estaban allí en Judá, quiso ir allá para reconstruir la ciudad. Específicamente reconstruir los muros y ponerle las puertas, reconstruir el templo. Hacer una obra física de mantenimiento, de reconstrucción. Y Nehemías se va entonces, el rey Artajerjes le permite que se vaya, aún se llevó herramientas, se llevó elementos para trabajar en la reconstrucción de aquel lugar. Porque él se interesó, se preocupó por los hermanos que estaban allí. Eso estaba sucediendo. Y en este punto ya habían reconstruido todo lo que se necesitaba reconstruir. Aunque tuvieron, si usted lee el capítulo 2, los últimos versículos, capítulo 3, el 4, el 6, usted va a encontrar cómo hubo oposición a Nehemías de Sanbalat, de Tobías, de Gesén el árabe, para que ellos no pudieran reconstruir la ciudad. Y aún así, Dios le permitió que lo hicieran. Cuando esta gente ya entonces tenían todo listo, quisieron hacer un culto. Y yo quiero que los versículos que nosotros vamos a ir viendo, usted los vaya analizando conmigo, pero que también usted lo vaya aplicando a la vida nuestra como iglesia.
Nehemías el capítulo 8, versículo 1. Dice: venido el mes séptimo, mes importante, porque tiene que ver con las fiestas solemnes que se realizaban, que los judíos realizaban. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Subráyeme la expresión en sus ciudades. Esta gente estaban organizados. Es como nosotros decir hoy en día, ellos estaban en Atomayor, estaban en San Pedro de Macorís, estaban en La Romana, estaban en El Ceibo. Cada uno de ellos estaba allí, estaban organizados. Y hacía mucho producto de la cautividad en Babilonia, que no tenían una organización a este nivel que nosotros veremos aquí. Pero ¿qué dice el versículo 8 ahora? Esta gente que estaban en sus ciudades, ¿qué dice ahora el versículo 8? Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta gente estaba distante, estaban en sus diferentes ciudades, pero mire cómo el versículo 8 dice que esta gente se juntó. Y mire la comparación que hay allí. ¿Qué parecían cuando se juntaron? ¿Qué parecía? Dice el versículo 1. Parecía un solo hombre. ¿Usted sabe lo que se está resaltando aquí? Que esta gente tenían ¿qué cosa? Hay una palabra que comienza con U y termina con D. Unidad. Lo dijeron por acá, por mi mano izquierda. Esta gente tenían unidad. O sea, ellos estaban en diferentes ciudades, estaban disgregados, se juntan, estaban unánimes, estaban reunidos. Compare aquí Hechos el capítulo 2. Estaban juntos, parecían un solo hombre por la unidad que había, no solamente en el espacio físico, sino en el propósito. ¿Y cuál era el interés que tenía esta gente? Dice el versículo 1 que esta gente se juntó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y le dijeron a Esdras que esta gente reunida en unidad como un solo hombre le pidió a Esdras. Dice ahí, ¿qué le pidieron a Esdras? Dice que trajese el libro de la ley de Moisés. Lo que nosotros vamos a ver aquí es un avivamiento en este capítulo 8. Hermanos, un avivamiento genuino no inicia hasta que tú y yo no tengamos la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Esta gente no dijo, fíjese que el versículo no dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre y le dijeron a Esdras, cántanos. No. Vamos a ir analizando esto teológicamente y con el sentido, con discernimiento, porque lo que vamos a ver aquí es un culto lo que vamos a ver aquí. Esta gente le dijo a Esdras, busca el libro de la ley de Moisés. En pocas palabras, búscanos el Pentateuco, los 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia. Hasta este momento eso era lo que estaba escrito. Búscanos el libro. Y esta parte acá, queridos hermanos, es interesante. Fíjense que Esdras, de hecho, en el libro de Nehemías, esta es la primera vez que se menciona Esdras. Ustedes saben que el libro que está anterior a Nehemías, en la organización que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Esdras. Yo les recomiendo a ustedes que se lean esos libros juntos para que entiendan posteriormente muchas cosas. También el libro del profeta Ageo, porque están cronológicamente conectados. Dice que ellos vinieron donde Esdras y le dijeron, trae el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Esta gente se interesó por la palabra de Dios. Esta gente tenía interés en escuchar la palabra de Dios. Esta gente se reunió allí porque querían escuchar la palabra de Dios. Y yo te hago una pregunta, hermano, que estás aquí en esta mañana. Cuando tú vienes a la iglesia y nos reunimos como un solo hombre,
¿Es porque tenemos deseos de que se nos traiga la palabra de Dios? ¿O porque es lo que se espera de mí cuando yo voy a la casa de Dios? ¿Estamos como un solo hombre? ¿O estamos juntos pero separados? Oiga eso parecería un absurdo. Juntos pero separados. ¿Usted sabe que es posible usted estar junto con alguien pero separado de ese alguien? Es posible eso. No necesariamente el hecho de que estamos aquí en esta mañana significa que estamos juntos como un solo hombre. Porque varios de los que estamos aquí en esta mañana podemos tener propósitos diferentes al estar aquí en esta mañana. Esta gente estaban juntas como un solo hombre, no porque estaban en el mismo espacio geográfico, sino porque tenían el mismo interés, que era escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde reside el primer punto para un avivamiento genuino, es que tú tengas interés por la palabra de Dios. Si no tienes interés por la palabra de Dios, tu vida no será avivada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Notemos lo siguiente. El versículo 2 sigue diciendo: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Eso es lo que ustedes quieren. En pocas palabras. Eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren la ley. Ustedes quieren la palabra de Dios. No hay problema. Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Así de hombres como de mujeres. Y sigue diciendo el versículo 2, y de todos los que podían entender. Dice, el primer día del mes séptimo. ¿Ustedes quieren la palabra de Dios? Decía Esdras, yo les voy a dar entonces la palabra de Dios. Y esto, hermanos, de todo el que podía entender, aquí hay algo interesante con esa palabra. No se está hablando simplemente de entender de que usted sabe, ok, dijeron camión, ok, yo sé lo que es un camión. No, esta palabra trasciende más de lo que nosotros podemos entender, valga la repetición por la palabra entender. Esta palabra, hermanos, entender, porque dice que Nehemías trajo la ley delante de la congregación, dice de hombres como de mujeres, delante de todo el que podía entender. Esto es lo que significa, hermanos, entender en hebreo. Es una palabra que significa prestar atención, pero con el deseo de aprender. O sea, no simplemente comprender lo que se está diciendo. Es que el deseo de esa gente era oír la ley para aprender de la ley. Hermanos, cuando nosotros, ustedes saben que yo soy preguntón, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y estamos delante del púlpito, que vamos a ver más adelante lo que es el púlpito, y estamos escuchando al predicador, estamos con una actitud de entender lo que oímos, de querer aprender. Esta gente estaba allí porque querían aprender. Hermanos, no se puede tener un avivamiento sin la palabra de Dios como parámetro para la vida cristiana. Tu nivel de avivamiento será igual al nivel de conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tu vida no va a ser animada, no va a ser restaurada, no va a ser motivada, no va a tener esa chispa, vamos a decirlo así, espiritual, que solamente Dios puede dar. Y nos vamos a quedar en un letargo. Vamos a orar por un avivamiento. Vamos a orar por un avivamiento. Hay que entender la palabra de Dios. Esta gente, Nehemías, abrió la ley, trajo la ley aquí delante de todos los que podían aprender. ¿Qué sigue diciendo, queridos hermanos? El versículo 3. Y leyó, fíjense que no solamente, ok, ustedes quieren la ley, decía Esdras, yo les voy a dar la ley. De hecho, para eso se preparó Esdras. Si usted lee el libro de Esdras, el capítulo 7, versículo 10, usted va a encontrar que Esdras se preparó, dice la Biblia, para inquirir en la ley, para enseñar la ley. Y eso era lo que él estaba haciendo aquí.
Y ahí hay un principio que nos sirve a nosotros los predicadores. Para poder predicar no hay que tener buen léxico. Para ser un buen predicador hay que dejarse usar por el Espíritu Santo y hablar solo lo que Dios quiere que usted hable. Si se pasó de ahí, fracasó. Dice aquí, y leyó. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? ¿Ustedes quieren la ley? Bueno, miren la ley aquí. ¿Qué hizo Esdras? Vamos entonces a leer, dice Esdras. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No puedo dejar pasar esto, hermanos, porque se repite varias veces en este capítulo, la puerta de las aguas. El templo tenía varias puertas. En otro contexto sería interesante ver la simbología de cada una de esas puertas. Pero esta que se menciona aquí es la puerta de las aguas. Obviamente no era una puerta de agua, no hay una puerta que sea de agua. Pero esta puerta, hermanos, era importante para los judíos. ¿Usted sabe por qué fue allí que ellos se pararon? Ellos podían pararse en la puerta de Efraín, que era otra puerta que había. Podían pararse en cualquier otra plaza, pero ¿por qué ahí? Porque esa plaza que se menciona aquí, esa puerta, perdón, que se menciona aquí, delante de esa puerta que estaba la mayor parte del tiempo cerrada, era donde se proclamaba justicia. Si se iba a juzgar a un judío, se llevaba delante de esa puerta en la plaza. Y también se tenía la costumbre de hacer juramentos en esa puerta, lo que significa que era importante para ellos. Pero también cuando llegaba el mes séptimo, específicamente para la fiesta del día de la expiación, encima de esa puerta, por eso se llama de las aguas, había como una especie de balconcito, un balcón. Y ese balcón tenía como una piletica que se llamaba mikvah, en hebreo, mikvah. Y esa piletita se llenaba de agua porque antes de las festividades, sobre todo del día de la expiación, vaya siguiéndome para que entendamos por qué ahí, porque las cosas no son porque sí. Antes de la fiesta del día de la expiación, el sumo sacerdote, que era el único, subía a ese balconcito y se sumergía 5 veces en el mikvah, en esas aguas de esa piletica, para purificarse y luego expiar los pecados del pueblo, que se hacía una vez al año. Entonces, ¿por qué en esa puerta? ¿Por qué delante de esa puerta fue que el pueblo se juntó como un solo hombre y quiso que Esdras le leyera el libro de la ley de Moisés? Porque esa puerta para ellos referenciaba y simbolizaba purificación y también la autoridad de Dios. ¿Usted sabe qué era lo que esta gente estaba haciendo ahí? Poniéndose en actitud de humillación bajo la autoridad de Dios, con una actitud de humillación y a la vez de purificación. Eso lo entendemos, ¿verdad que sí, hermanos? Porque ¿por qué en la puerta de las aguas? Eso era lo que pasaba. Para los judíos esa puerta era importantísima. Por eso yo, en actitud de estar bajo la autoridad de Dios, en actitud de estar frente a esta puerta que simbolizaba pureza, limpieza, yo quiero que tú, Esdras, me leas el libro de la ley. Hermanos, hoy en día nosotros no tenemos una puerta de las aguas. Nosotros no tenemos una puerta gigantesca, ¿verdad? De que aquí detrás tenemos el bautisterio, pero no es la puerta de las aguas. Hermanos, pero cuando venimos a la casa de Dios, tenemos una actitud de avivamiento, entendiendo que en el templo yo estoy bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y que la actitud con la que debemos venir a la casa de Dios es con una actitud de humillación y de aprender la palabra de Dios. Esta gente tenía esta actitud. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo número 2. Y el versículo número 3 dice, lo repito, y leyó en el libro de la plaza, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo estaban?
atentos. ¿A qué? Específicamente a qué estaban atentos. El versículo número 3 dice, al libro de la ley. Hermanos, esto es tremendo lo que estamos viendo ahora. Yo no sé si usted realmente está disfrutando lo que estamos viendo aquí en este capítulo 8. Esta gente no solamente se reunió en unidad, esta gente no solamente quiso escuchar la ley de Jehová, sino que esta gente prestaba atención porque quería aprender. ¿Y qué otra cosa? No oía otra cosa que no fuera la ley de Jehová. Estaban atentos. Hermanos, un avivamiento se logra con atención a la palabra de Dios. Un avivamiento se logra cuando tenemos la intención de escuchar la voz de Dios. Un avivamiento se logra como esta gente lo estaban haciendo, con una actitud de devoción, de estar atento no a otra cosa que no sea la ley de Jehová. Hay muchas distracciones que Satanás utiliza. Y una de ellas es el tiempo. Y yo les voy a decir algo, amados hermanos, seriamente. Yo entiendo que hay un concepto de la prudencia, pero cuando nosotros estamos escuchando una predicación, hay una distracción que Satanás utiliza para que quitemos la atención del mensaje. ¿Usted sabe cuál es? El tiempo. Esta gente, hermanos, estaban reunidos allí y eran parados, dice, desde el alba hasta el mediodía. No eran 45 minutos que esta gente estaban aquí reunidos. No eran 1 hora, no eran 2 horas, no eran 3 horas. Hermanos, esta gente tenían aproximadamente 6 horas escuchando la ley. Y era de manera voluntaria. Así que ya ustedes saben, hermanos, es a las 6 de la tarde que nos vamos de aquí ahora. Pero esta era una actitud, hermanos. Esta gente quería, o sea, Esdras, no me hables de otra cosa que no sea la ley de Jehová. Ustedes notan esta actitud, este avivamiento que esta gente quería. ¿Qué sigue diciendo, amados hermanos? Los siguientes versículos. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesuán. Ahí hay nombres para los que quieren, ¿verdad? Van a tener hijos y quieren nombres bíblicos. Pero note, ¿dónde estaba Esdras? Sobre un púlpito. Un paréntesis. Hermanos, el púlpito no es esto. Ese no es el púlpito. Porque Esdras no estaba aquí arriba. Esto se le llama podio o podium. El púlpito es donde yo estoy parado. Eso es el púlpito. Ya aprendimos esa partecita, ¿verdad que sí? Bien, ya veo que me movieron la cabeza. ¿Qué sigue diciendo versículo 5? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto. ¿Usted ve? ¿Por qué estaba más alto? Porque estaba sobre un ¿qué? Sobre un púlpito. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Note las veces que se repite la palabra atento, atención, entender, atender. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras. Dice ahí, vamos a ver, hermanos, 4 puntos bien rapiditos que son importantes para un verdadero avivamiento. El primer punto, el primer resultado de un avivamiento espiritual basado en la palabra de Dios está en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Qué cosa respondió el pueblo? Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, primer resultado de cuando hay un avivamiento basado en la palabra de Dios es que hay alabanzas a Jehová.
Note que el versículo 6 dice que bendijo entonces Esdras a Jehová. La palabra bendijo en hebreo es alabó. Esdras alabó a Jehová. Hermanos, todo avivamiento espiritual te va a motivar a alabar a Dios. Eso es una muestra de un avivamiento espiritual. Alabar a Dios. ¿Qué otra cosa? Ahí mismo en el versículo 6 que podemos encontrar. El pueblo estuvo de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice a usted que el pueblo estuvo de acuerdo? Se repite ahí. Hay dos palabras en una misma expresión. La palabra amén. La palabra amén, entre los significados que tiene, es así sea, estoy de acuerdo. Eso es lo que significa la palabra amén. Esdras alabó a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo? Porque se puede decir, bueno, pero eso fue Esdras que alabó, no fue el pueblo. El pueblo estuvo de acuerdo con lo que dijo Esdras, porque dijo, así es. Dijo, estoy de acuerdo. Dijo, amén, amén. Hay un verdadero avivamiento cuando el pueblo está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la alabanza de Esdras no salió sino de lo que leía en la ley de Jehová. ¿Qué sigue diciendo el mismo versículo 6? Otro resultado que vemos ahí mismo. Notemos la postura. Y les voy a explicar algo con eso. Versículo 6 dice que dijo amén, amén, estuvo de acuerdo. Pero ¿cómo? Alzando sus manos. Pero esto de alzar las manos tiene una interesante explicación. Los judíos utilizaban el hecho de elevar las manos no como algo meramente emocional, que nosotros vemos eso mucho en congregaciones, ¿verdad que sí? El asunto no es levantar las manos, es la actitud y la razón por la cual se hace. Los judíos lo usaban como súplica, como actitud de arrepentimiento también y de sometimiento a Dios. O sea, si usted entonces va a levantar la mano en un culto, ¿usted está de acuerdo a someterse a Dios con lo que usted escucha? Porque a veces decimos, ¿verdad? ¿Y por qué no levantamos las manos? ¿Usted sabe lo que está haciendo? La Biblia dice que hay que adorar a Dios con el entendimiento. Hay que hacerlo con el entendimiento. Esta gente entonces levantó sus manos en actitud de arrepentimiento, de devoción a Dios, de obediencia, así era que se hacía. Pero ¿qué otra cosa, hermanos? Nos dice también de un resultado de un avivamiento. El mismo versículo 6. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, donde no hay humillación y adoración, no hay avivamiento. ¿Usted sabe por qué vemos que esta gente se humilló y adoró a Dios? Por la actitud que vemos ahí de inclinarse en tierra. Y usted sabe qué fue lo que ellos hicieron. Cuando usted analiza esa parte del contexto histórico-cultural, usted se da cuenta que la frente de esa gente le topó a la tierra. Esa gente olió polvo ahí. ¿Es eso humillarse y adorar a Dios? Sí o sí. No hay un verdadero avivamiento si tu actitud no es de humillación, sino que es una actitud orgullosa. Esta gente se postró, esta gente adoró a Dios, esta gente se inclinó. Gloria al Señor por eso. Cuando estamos aquí sentados, no es necesario, oiga bien lo que voy a decir, no es necesario para yo mostrar humillación, el yo arrodillarme, el yo hincarme. Y no estoy diciendo que el hermano que lo quiera hacer no lo haga. Por eso dije, escuche lo que voy a decir. No es necesario yo hacer eso para demostrarle a Dios que yo estoy humillado o que yo le quiero adorar con una actitud correcta. Porque Dios en su sapiencia, Dios en su soberanía y Dios que todo lo sabe, conoce mi actitud. Y yo sentado puedo tener una actitud que el que está arrodillado no la tiene. Entendemos ese aspecto, ¿verdad que sí, hermanos? Sentado tú puedes tener una actitud de humillación que el que está arrodillado no la tiene. Ese es el primer resultado, amados hermanos. ¿Qué dice el versículo número 7? Vamos a continuar.
Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, ¿qué hacían? ¿Hacían qué cosa? Dice ahí. Entender al pueblo. Los predicadores váyanse preparando, que voy para nosotros. Dice que hacían entender al pueblo, ¿qué cosa? La ley. ¿Y dónde estaba el pueblo? Dice ahí. Atento, en lugares diferentes, ¿verdad que sí? Cada uno, ¿dónde estaba? En su lugar. Esta gente no se movía. Digo, una entradera, una salidera. Esta gente estaba en su lugar. Era ahí, hasta mediodía ahí. Hermanos, mire, esto es un asunto serio, esto que está pasando aquí. Porque esta gente quería un avivamiento. Nosotros pedimos avivamiento. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio de un avivamiento? Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué sigue diciendo que hizo esta gente? Dice que habían personas, estos eran levitas, que hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento. Dice el versículo 8. Este versículo siempre me acuerda del hermano Miguel Mateo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente. ¿Y qué otra cosa? Y este no era Esdras, esto era el pueblo. ¿Y qué? Y ponían el sentido de modo que, ¿qué cosa dice ahí? Que entendiesen la lectura. Hermano, en este mensaje, en el mensaje de esta noche, en el mensaje del domingo pasado, en el mensaje del próximo domingo, en la meditación del hermano Amós el miércoles que viene, ¿tú pones el sentido de modo que entiendas la lectura? ¿Que entiendas la predicación? No hay avivamiento si los mensajes nos pasan por encima. Amén, gloria a Dios. Wow, tremendo mensaje. Y cuando salimos del templo, o se nos olvida o hacemos lo contrario de lo que se nos predicó. Esta gente ponía en el sentido. Esto es profundo eso que estamos viendo. Para poder entender la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Y aquí vamos a ver el segundo resultado de un avivamiento verdadero. ¿Qué le dijeron a todo el pueblo? Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Segundo resultado, hermanos, cuando hay una actitud de un avivamiento. Esta gente, amados hermanos, no fueron indiferentes a la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué esta gente estaba llorando? No era sencillamente porque esto no se hacía mucho tiempo, y usted lo va a ver eso más adelante, sino porque esta gente no decía, esta ley que Esdras está leyendo es para el judío que me queda allí, que me queda a la izquierda, es para mí. Eso es una muestra de un avivamiento. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, cuando tú sabes que lo que dice la palabra de Dios golpea nuestros instintos y nuestros pecados, ahí hay un avivamiento. En ese versículo 9 también podemos ver cómo Esdras, cómo esta gente decía que era un día santo a Jehová nuestro Dios. Jehová su Dios. Hermano, ¿sabía usted que este es un día santo a Jehová nuestro Dios? No hay diferencia, hermano. ¿Usted sabía eso? Desde el punto de vista práctico del capítulo, no hay diferencia entre lo que sucedió allí y aquí, nosotros reunidos. Este es el día santo a Jehová nuestro Dios. ¿Tenemos nosotros esa misma actitud también? Esta gente estaba recordando esto, queridos hermanos. El día, y noten con atención esto que les voy a decir, ¿por qué era día santo a Jehová? Porque ellos recordaban específicamente los actos de gracia y salvación de Dios para con Israel y el gozo de Jehová, que era su fortaleza. Por eso era un día santo a Jehová.
Tercer resultado de un avivamiento, para ir terminando, versículos del 10 al 12. No solamente que esta gente eran impactadas por la palabra de Dios, no solamente que esta gente no eran indiferentes, no solamente que estas personas alababan a Dios, no solamente que estaban de acuerdo en la alabanza, no solamente que se humillaban allí como actitud de reverencia y de avivamiento, sino que los versículos 10 al 12 tienen otros resultados. Versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice: los levitas pues hacían callar, dice el versículo 11, a todo el pueblo. ¿Y qué le decían los levitas a todo el pueblo? Traiga eso a nuestro contexto cuando estamos en la predicación. ¿Qué era lo que los levitas le decían al pueblo? Yo me imagino si fuera hoy en día un levita: presta atención, silencio, presta atención. Mira, Esdras está hablando, atiende. Yo les decía, hermanos, que esto es un culto lo que estamos viendo aquí. Algunos de ustedes se ríen. Hermanos, pero eso es así. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es una actitud de reverencia a Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 12? El 11 dice: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! Hermanos, aquí nosotros vemos varios resultados en este punto 3. El primero, gozo espiritual. Esta gente estaba contenta con el gozo que solamente da Dios. Pero el gozo que esta gente tenía era producto de la palabra de Dios. Pero también nosotros podemos ver una actitud de amor fraternal. Fíjese que al pueblo le fue dicho: vayan a comer grosura, vayan a comer, a beber vino dulce. Pero al que no tiene nada preparado, miren, de lo que ustedes tienen, compartan. Hermanos, un verdadero avivamiento espiritual produce amor fraternal. Usted sabe por qué los corazones de muchos de nosotros, los cristianos, parece que están amarrados con una hidra venenosa. Porque nuestros corazones están faltas de un avivamiento espiritual. Y no amamos a nuestros hermanos como deberíamos amarlos. Tenemos corazones como desteñidos, como blanco y negro, como cuarteado, como un desierto, y como con unas espinas enrolladas. Hermanos, el verdadero avivamiento que esta gente tenía procuró demostrar el amor fraternal. Yo voy a compartir de lo que tengo. ¿Y qué hacían los creyentes de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículos del 42 en adelante? Que compartían en las casas, en el partimiento del pan, y que tenían las cosas como en común. Hermanos, es que donde falta el poder, el ánimo del Espíritu Santo, no habrá amor fraternal ni habrá gozo, sino amargura. Había reverencia, como vemos en el versículo 11, a la palabra de Dios. Callad. Y fíjense que está en imperativo. Y ya yo les he hablado de los verbos en imperativo, ¿verdad? Terminados en D, que es una orden lo que se está dando en ese momento. Esos son resultados de un verdadero avivamiento. Reverencia. Yo creo, hermanos, que en las iglesias del siglo XXI se ha ido perdiendo con el paso del tiempo la reverencia por las cosas santas. Y eso es sinónimo de una falta de avivamiento espiritual. Se pierde la reverencia en todo el sentido de la palabra. A veces hasta con lo que se hace. Y lo justificamos diciendo con que es para Dios. Esta gente estaban llamando a la reverencia aquí. Pero también al entendimiento. Cuando dice, hermanos, el versículo 12, en la parte final, dice que ellos estaban alegres porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Esa palabra ahí de entendido, lo que significa es que eran capaces de actuar
sabiamente por lo que ya habían aprendido. ¿Entendemos eso ahí, hermanos? Aprender no es cuando me sé Juan 3:16. Aprender es cuando yo entiendo Juan 3:16 y vivo sabiamente con Juan 3:16, que son dos cosas diferentes. Esta gente estaban alegres. Wow, aprendí la ley. Wow, escuché la ley de Moisés. Wow, ahora eso me va a servir para vivir sabiamente. Wow, esa era la actitud. Y el último resultado, hermanos, de cuando hay un verdadero avivamiento espiritual, versículos 13 al 17. Lo voy a leer todos juntos para aprovechar el tiempo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Aquí hay algo interesante, notemos esto acá. Voy a hacer un alto aquí para explicar lo siguiente. El versículo 13 no se está hablando de todo el pueblo, ¿verdad que no? El énfasis de los que se reunieron con Esdras, recordemos que Esdras era el líder, el que estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Quiénes se reunieron con Esdras? Dice ahí el versículo 13. Léalo nuevamente, vamos a leerlo. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras. ¿Con qué actitud? Dice ahí, para entender las palabras de la ley. Y les voy a decir algo, sacado del comentario exegético de la Biblia. Dice lo siguiente, y me interesó. Basado en el versículo 13, eso de entender la ley que los padres de familia, los sacerdotes y los levitas querían, a lo que se refiere es que no era para leer más la ley, sino para discutir las consecuencias de lo que habían ya leído y escuchado. Los líderes fueron donde Esdras para seguir hablando más de esto. Hermanos, y aquí hay dos de los pastores presentes. En una iglesia habrá avivamiento cuando los líderes tengan disposición de dejarse guiar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Los cabezas de familia, los sacerdotes. ¿Ustedes no creen que los sacerdotes, quiénes eran los levitas? Los levitas fue la tribu que físicamente no tuvo un espacio geográfico, una tribu geográficamente hablando, sino que ¿qué les dijo Jehová? La porción de ustedes seré yo, que si usted lo nota, ellos recibieron la mejor parte, vamos a decirlo así. O sea, ustedes me van a servir a mí, pero los sacerdotes y los levitas pudieron decir, bueno, vamos a dejar a los padres de familia que se reúnan con Esdras, porque ustedes son sacerdotes y nosotros levitas que ministramos en el templo. No. Esta gente que eran los que guiaban al pueblo, estuvieron dispuestos también a formar parte de ese avivamiento. Vamos a seguir con Esdras. Y fíjense que en medio de ese avivamiento hay algo que se resalta en varios versículos. La función de los levitas, que era ministrar en la casa de Dios, era hacer entender al pueblo. Déjenme hacer un sondeo visual rápido. Bueno, por ahí está el hermano Argenis, está José Manuel, está el hermano Amado, estoy yo y cualquier otro que pueda estar mirando la cámara. Les voy a decir algo a los antes citados. Parte de un avivamiento es cuando los que enseñamos la palabra de Dios hacemos entender al pueblo. Si yo como predicador, voy a personificar el principio que voy a decir, si yo como predicador no hago entender al pueblo, esto es serio lo que estoy diciendo, atención los predicadores, si yo como predicador no hago entender al pueblo la ley de Jehová, mi rol lo perdí. ¿Entendemos eso?
Amados hermanos predicadores que estamos aquí, parte de un avivamiento es que los que deben hacer entender al pueblo que es la iglesia, hagan que el pueblo que es la iglesia entienda la palabra de Dios. Si no, nuestra razón de ser es más una figura decorativa que otra cosa. Y estoy hablando serio con los predicadores que estamos aquí. La intención de Dios dentro de la majestuosidad del diseño de los dones espirituales, al hacer maestros y predicadores bajo los dones del Espíritu Santo, no es tener una figura que con un flucito y una camisita se vea bien y hable bonito. Es que ustedes entiendan la ley de Jehová. Y si después de una predicación mía, yo, Rafael Silvestre, el pueblo no entiende la ley de Jehová, acérquese a mí y dígame que estoy en falta. Porque mi función dentro de un avivamiento que se quiera es que el pueblo entienda la ley de Jehová. ¿Entendemos eso? Yo espero que los predicadores no me apedreen cuando salga de aquí. Digan amén ustedes también. Pero es así, hermanos. Nuestra función es que el pueblo entienda la ley. Porque fíjense que en el versículo 13 dice que esta gente, el pueblo se gozó porque habían entendido la ley. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron que ellos entendieran? Los levitas. Yo me imagino allí a Asaías, que era uno de los levitas que estaba ahí mencionado. Mira, lo que Esdras está diciendo es esto, esto y esto. Mira, lo que la ley dice, tomando los nombres de ustedes, por ejemplo, Domingo Ortega, mira, lo que dice la ley aquí, lo que dice la Biblia es esto, esto, esto. ¿Entiendes? Ok, mira, Uziel, lo que dice aquí, eso era lo que estaba haciendo esta gente. Por eso es la responsabilidad tan grande que tiene un predicador. Y ojo con esto también. Porque si yo no analizo y no me dejo guiar por el Espíritu Santo, mi exégesis bíblica se va a torcer. Y cualquier enseñanza falsa que yo diga, ustedes lo van a aceptar, porque la idea es que el predicador sabe más que todo el mundo de Biblia. ¿Sí o no? Es una responsabilidad grande la que tiene un predicador. Es hacer entender al pueblo, pero con la verdad de la ley de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Versículos 14 en adelante, para terminar ahí con esa enseñanza. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, dice ahí, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esta gente dice aquí que encontraron en la ley eso, y de hecho, muy probablemente lo que ellos leyeron fue Levítico, capítulo 22, y Deuteronomio, donde está ese mandato de Dios. ¿Y qué ellos hicieron? Oh, pero mira lo que dice la Biblia aquí. ¡Qué interesante! Tenemos que buscar olivo silvestre, todo eso que está ahí, y hacer entonces pequeñas tiendas, pequeños tabernáculos. ¡Qué interesante! Y se quedó ahí el asunto, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el versículo siguiente? El versículo 16. Dice: salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Tiene otro significado, pero por tiempo no lo voy a tocar. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Y note esto para que usted vea si no hubo un avivamiento. Y dice ahí: porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Hubo o no un avivamiento en esta gente? Hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento. Esta gente no solo aprendió la ley porque la entendió, sino que la pusieron en práctica. Ah, pero mira, hay que hacer tabernáculos en los tejados.
en los patios de las casas, en los patios de la casa de Dios. Aprendido. Y este es, hermanos, uno de los resultados más hermosos que nosotros podemos ver. Esta gente estuvo en unidad, esta gente quiso escuchar la ley de Jehová, esta gente escuchó la ley de Jehová, esta gente entendió la ley de Jehová porque hicieron que entendieran la ley de Jehová. Pero esta gente también lo que aprendió lo puso en práctica. Y todo eso lo hicieron con gozo, porque hacía tiempo que no tenían un momento tan solemne y de tanta importancia como ese que estaba en ese momento. Hermanos, este capítulo 8, que así a grandes rasgos hemos visto, es un capítulo hermosísimo. Léalo otra vez en su casa y analícelo nuevamente, amados hermanos. Hermanos, y este versículo 17, que es el clímax de todo eso, dice que desde los días de Josué hijo de Nun hasta ese momento, usted sabe, no se está hablando de un año, no se está hablando de 6 meses, no se está hablando de 5 años, hermanos, se está hablando de mucho tiempo. No habían tenido un momento tan solemne y de tanto gozo como ese día. Porque luego en el mes séptimo, en los días del 15 al 22 de ese mes, era la celebración de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Esta gente estaban en toda una preparación de diferentes fiestas. Las fiestas de las trompetas, las fiestas del día de la expiación, de los tabernáculos, etc. Todo eso, hermanos, fue en ese contexto, y miren la forma como esta gente tuvo un avivamiento. Hermanos, nosotros hemos visto en esta mañana que un avivamiento no se logra simplemente queriendo un avivamiento. Que un avivamiento no se logra simplemente pidiendo como petición, valga, ¿verdad?, en un culto que haya un avivamiento. Eso es bueno. Es bueno que oremos. Siga pidiendo eso en oración. Pero a más que sea una frase bonita en una petición un miércoles, en uno de los grupos cuando nos dividimos, tiene que ser un compromiso de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. No habrá un avivamiento si yo no soy parte de ese avivamiento. No habrá un avivamiento, no habrá ánimo pronto, no habrá fortaleza espiritual, no habrá eso que Dios a través de su Santo Espíritu hace, que nos fortalece, nos motiva para que le sirvamos a Dios, para que le seamos útiles a Dios. Eso no va a existir a menos que de manera voluntaria y con humildad formemos parte de lo que es un avivamiento. Hermano, que Dios te bendiga y que no salgas de aquí, de este templo. No voy a utilizar una falacia, en retórica se utilizan las falacias, una falacia llamado a la atención, así se llama, para motivar a la emoción, no. Pero yo no quiero que tú salgas de aquí sin no procurar en tu vida un avivamiento. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Señor, hemos visto cómo esta gente se humilló, cómo esta gente avivó de manera unánime, Señor, allí. Todo un tiempo solemne donde hubo un avivamiento espiritual, Señor. Lo vemos con todos los integrantes, el pueblo en sentido general. Pero vimos hombres, vimos mujeres, vimos el liderazgo completo, los sacerdotes, los levitas. Vimos a Esdras, vimos a Nehemías, el gobernador. Allí, Señor, motivados como un solo hombre, procurando un avivamiento. Señor, bendíganos en esta mañana. Permita, Señor, que nosotros como iglesia
podamos también tener un avivamiento similar. Que en nosotros, Señor, esté este sentir. Y querido hermano que estás aquí, que me escuchas, yo sé que he tomado tiempo, yo sé que viste tu reloj, pero estas cosas son necesarias que las escuchemos. Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno contigo y conmigo. Pero también Dios quiere que tú y que yo tengamos un avivamiento espiritual. Que esta iglesia tenga un avivamiento, tenga un ánimo espiritual, reciba fortaleza espiritual. Que este poder de parte de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, sea evidente en ti y en mí. Y que de esta manera entonces nosotros podamos servir a Dios. Que la desmotivación por Dios y por las cosas santas de Dios que exista pueda en esta mañana quedar eliminada de tu corazón, de mi corazón, porque el único deseo sea avivar nuestro espíritu y agradar a Dios. Que este sea tu deseo, hermano, que este sea mi deseo también. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, que la gloria y la honra de todo sea exclusivamente para ti. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.